Me llamo Miguel Ángel Herrera Soto, tengo 52 años y llevo 26 ejerciendo el derecho en esta ciudad que devora ilusiones y escupe tragedias. Mi despacho está en el piso 18 de una torre en Paseo de la Reforma, con ventanales que miran hacia el bosque de Chapultepec y más allá hacia los volcanes que vigilan el Valle de México como testigos mudos de nuestras miserias humanas. He visto de todo en mi carrera, divorcios sangrientos donde los cónyuges se arrancan pedazos de alma junto con los bienes, herencias que convierten a hermanos en enemigos mortales, fraudes elaborados que arruinan familias enteras. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para el testamento de don Emilio Castellanos Domínguez. Era la segunda semana de octubre y la Ciudad de México disfrutaba de esos días cristalinos que llegan después de la temporada de lluvias. El aire olía limpio, casi posible respirar sin sentir el peso del smog habitual. Desde mi ventana podía ver el tráfico de Reforma moviéndose como un río de metal y frustración, los rascacielos brillando bajo el sol de mediodía y el ángel de la independencia alzándose dorado y victorioso sobre una ciudad que raramente conoce la victoria. Mi secretaria, Lupita, una mujer de 40 años con una eficiencia que rayaba en lo militar, entró con su acostumbrado golpe suave en la puerta antes de abrirla. Licenciado, la familia Castellanos ya llegó. Los tengo en la sala de juntas principal. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Todos están aquí. La forma en que dijo todos me hizo saber que incluía a ella, a Marina Velasco, la amante de don Emilio durante los últimos 8 años, la mujer que había sido el secreto peor guardado de Polanco y que ahora, por instrucciones explícitas en el testamento, tenía derecho a estar presente en la lectura. Dame 5 minutos, Lupita. Ofréceles café, agua, lo que necesiten. Ya lo hice. Nadie aceptó nada. Me lanzó una mirada significativa. El ambiente ahí adentro se puede cortar con cuchillo. Cuando se fue, me permití un momento de debilidad. Abrí el cajón inferior de mi escritorio de caoba, un mueble que había pertenecido a mi abuelo, también abogado, y saqué la petaca de plata que guardaba para ocasiones especiales. Un trago de Don Julio 1942, el tequila suave bajando por mi garganta, calentándome desde adentro, porque iba a necesitarlo. Tomé el folder de cuero que contenía el testamento de don Emilio. Lo había leído quizás 50 veces en las 2 semanas desde su muerte, y cada vez encontraba nuevos matices, nuevas capas de complejidad en lo que ese viejo zorro había planeado. Don Emilio no era solo rico, era estratégicamente rico. Cada peso que ganó vino acompañado de 3 movimientos de ajedrez, anticipando las jugadas de sus competidores. Y este testamento era su última jugada maestra. Me puse de pie, me ajusté la corbata Hermès, azul marino con pequeños patrones dorados, y caminé por el pasillo enmoquetado hacia la sala de juntas. Podía escuchar el silencio incluso antes de abrir la puerta. Ese tipo de silencio tenso que precede a las tormentas. Abrí la puerta y entré a lo que solo puedo describir como un campo de batalla congelado. La sala de juntas era imponente, mesa de nogal macizo para 16 personas, sillas de cuero italiano, sistema de sonido discretamente integrado en las paredes, y esa vista de Reforma que hacía que los clientes supieran exactamente cuánto cobraba por hora. Pero nadie miraba la vista. En el extremo izquierdo de la mesa estaba doña Lorena Domínguez de Castellanos, 63 años, elegancia conservadora hasta en el luto, vestido negro de Carolina Herrera, perlas auténticas, las que don Emilio le regaló en su 20º aniversario, cabello gris perfectamente peinado en un chongo bajo. Había sido bella en su juventud y todavía conservaba esa compostura aristocrática que viene de generaciones de buena familia. Sus ojos, sin embargo, estaban rojos e hinchados detrás de las gafas Cartier.
A su lado estaban los hijos, Emilio Jr., el mayor, 42 años, copias exacta del padre pero sin su carisma natural. Traje Hugo Boss, Rolex en la muñeca, cabello engominado hacia atrás. Director de operaciones en Castellanos Constructora, la empresa que su padre había construido desde cero. Me miraba con una mezcla de ansiedad y arrogancia. Luego estaba Isabel, 39, la hija favorita de don Emilio, aunque él nunca lo admitiera públicamente. Abogada corporativa en uno de los despachos más grandes de la ciudad, casada con un diplomático español, madre de 2 niñas. Vestía con la sobriedad apropiada, pero había algo en su postura, la forma en que sostenía su pluma Mont Blanc como si fuera un arma, que me decía que estaba lista para pelear. Y finalmente Ricardo, el menor, 35 años, la oveja negra, artista, o eso decía él. Don Emilio lo llamaba el vago en privado. Vivía en la Roma, en un loft pagado por papá, pintando cuadros que nadie compraba y asistiendo a inauguraciones en la Juárez. Tenía esa apariencia estudiadamente descuidada, jeans rotos, camisa negra, barba de 3 días. Era el único que no parecía completamente miserable, solo curioso. Y en el extremo opuesto de la mesa, estratégicamente lo más lejos posible de doña Lorena, estaba Marina Velasco, 38 años, belleza clásica mexicana, piel morena clara, cabello negro largo hasta la cintura, ojos oscuros que habían visto más de lo que debería a su edad, vestida con un traje sastre gris oscuro, apropiado pero no ostentoso, y sin joyas, excepto por unos aretes discretos de perla. Mantenía la cabeza alta, pero sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. «Buenos días a todos», dije con mi voz profesional más suave. «Gracias por venir en estas circunstancias tan difíciles. Sé que estas últimas 2 semanas han sido...» «Ahórrese las cortesías, licenciado», interrumpió Emilio Jr. «Todos sabemos por qué estamos aquí. Leamos el testamento de una vez». «Emilio, por favor», murmuró doña Lorena, pero sin mucha convicción. Me senté en la cabecera de la mesa, abrí el folder y saqué el documento notariado. 27 páginas de letra legal que iban a destrozar esta familia aún más de lo que ya estaba. Antes de comenzar, dije, mirando específicamente a Emilio Jr., debo recordarles que como albacea designado por don Emilio, tengo la autoridad legal para ejecutar este testamento según sus instrucciones exactas. Cualquier interrupción o intento de impugnar sus términos antes de escuchar el documento completo será anotado y puede afectar su posición legal posterior. ¿Nos está amenazando?, preguntó Isabel con voz afilada. Les estoy informando de sus derechos y obligaciones. Hay una diferencia. Me aclaré la garganta y comencé. Yo, Emilio Castellanos Domínguez, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coerción de ningún tipo, declaro este documento como mi última voluntad y testamento, redactado el 1 de septiembre del año en curso, ante el Notario Público número 87 del Distrito Federal. Las primeras páginas eran estándar: revocación de testamentos anteriores, nombramiento de albacea, instrucciones funerarias. Don Emilio había sido específico incluso en eso: misa en la Catedral Metropolitana, entierro en el Panteón Español de la Piedad, donaciones específicas a 3 instituciones de caridad. Luego llegamos a las disposiciones patrimoniales. A mi esposa, Lorena Domínguez de Castellanos, con quien compartí 40 años de matrimonio, le dejo lo siguiente. Todos se inclinaron hacia adelante. Hasta Marina parecía contener la respiración. La casa de Valle de Bravo con todos sus contenidos. El departamento de Miami Beach. Las cuentas de inversión en BBVA y Santander. Números de cuenta 573 y 574, que suman aproximadamente $5 millones. Una pensión mensual de $100,000 de por vida, indexada a la inflación, pagadera desde los dividendos de la empresa. Y las joyas de mi madre, actualmente en la caja fuerte de Banco Azteca.
Doña Lorena no reaccionó visiblemente, pero vi cómo sus dedos se relajaban ligeramente. Era generoso, más de lo que legalmente le correspondería en un divorcio. Pero todos sabíamos que había más, mucho más. A mi hijo Emilio Castellanos Domínguez Jr. le dejo el 25% de las acciones de Castellanos Constructora, con la condición de que continúe sirviendo como director de operaciones por un mínimo de 5 años. Si renuncia antes de este periodo, sus acciones pasarán a un fideicomiso para sus hijos. También le dejo mi colección de relojes y el Audi deportivo que tanto le gusta. Emilio Jr. frunció el ceño. 25%. Había esperado más, mucho más. A mi hija Isabel Castellanos de Rivadeneira le dejo el 25% de las acciones de Castellanos Constructora, sin condiciones, reconociendo que tiene su propia carrera exitosa y no necesita la empresa para sobrevivir. También le dejo la casa de Cuernavaca y el fondo educativo para mis nietas, valorado en $800,000. Isabel asintió una vez, su rostro cuidadosamente neutral. Pero vi el cálculo en sus ojos. 25 más 25 eran 50%. ¿Quién tenía el otro 50? A mi hijo Ricardo Castellanos Domínguez le dejo el apartamento donde actualmente reside, completamente pagado y a su nombre. Un fideicomiso de $2 millones administrado por el licenciado Herrera, del cual Ricardo recibirá pagos mensuales de $20,000, con acceso al principal únicamente para gastos médicos, educativos o de inversión aprobados por el albacea. También le dejo mi colección de arte moderno, esperando que finalmente encuentre su propio camino. Ricardo dejó escapar un suspiro, mitad alivio, mitad resignación. Era más de lo que probablemente esperaba, pero el fideicomiso restrictivo era muy a lo don Emilio, controlando incluso desde la tumba. Hice una pausa. Tomé un sorbo de agua. Esto era a Marina Velasco Méndez. El cambio en la habitación fue palpable. Doña Lorena se puso rígida. Emilio Jr. apretó los puños. Isabel se inclinó hacia adelante. Ricardo simplemente observaba con esos ojos de artista que todo lo ven. Marina levantó la barbilla, preparándose para lo que vendría. Insultos silenciosos, indignación, el desprecio de la familia legítima hacia la otra. Continué leyendo con voz firme. A Marina Velasco Méndez, quien me dio compañía, comprensión y alegría durante los últimos 8 años de mi vida, le dejo la mansión ubicada en Bosques de las Lomas, número 427, Avenida de los Bosques, valuada en aproximadamente $9 millones, con todos sus contenidos. El silencio fue absoluto. No fue solo silencio, fue la ausencia total de sonido, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad. Nadie respiraba. Nadie se movía. El mundo entero se había detenido. Y yo, que había leído ese testamento 50 veces, que sabía exactamente lo que venía después, me permití un segundo de satisfacción profesional al ver sus caras. Porque la mansión de Bosques de las Lomas no era solo una propiedad, era la propiedad, el corazón del imperio Castellanos, la casa donde don Emilio había criado a sus hijos, donde celebraban Navidades y cumpleaños, donde doña Lorena había sido la señora de la casa durante décadas, y acababa de leer que ahora pertenecía a la amante, pero no había terminado. Oh no, apenas estaba empezando. El silencio duró quizás 10 segundos, pero se sintió como una eternidad. Podía escuchar el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, el distante rumor del tráfico 18 pisos más abajo, el latido de mi propio corazón. Entonces Emilio Jr. explotó. ¡Esto es una maldita broma! Se puso de pie tan violentamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó contra la pared. La mansión familiar no puede ir a una puta cualquiera. Siéntese, señor Castellanos, dije con voz tranquila pero firme. Y le recuerdo que hay lenguaje inapropiado para estos procedimientos.
¡Al carajo con el lenguaje apropiado!, gritó, golpeando la mesa con el puño. «Esa casa es nuestra. Yo crecí en esa casa. Mi familia vive a 3 cuadras de esa casa». «La casa pertenecía a su padre», corregí, «y él tenía derecho legal absoluto de disponer de ella como viera apropiado». «Mi madre también tiene derechos sobre esa propiedad», intervino Isabel, su voz de abogada saliendo a relucir. «Sí, fue adquirida durante el matrimonio, es propiedad conyugal y...» La mansión fue adquirida por don Emilio 3 años antes de su matrimonio, usando capital exclusivamente suyo. Tengo los documentos notariados aquí mismo. Saqué una carpeta adicional. Siempre fue su propiedad individual, no conyugal. Doña Lorena finalmente habló, y su voz era un susurro helado. 40 años. 40 años viví en esa casa. Decoré cada cuarto. Planté cada rosal en el jardín. Recibí a presidentes y embajadores en 1900. Esa sala. Y ahora me dices que pertenece a... No pudo terminar la frase. Simplemente miró a Marina con tal intensidad de odio que pensé que podría matarla con la mirada. Marina, por su parte, parecía estar en shock. Sus ojos estaban enormes, su rostro había perdido color. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo no sabía, susurró. Emilio nunca me dijo que me dejaría la mansión. Nunca hablamos de eso. Ah, ¿no? La voz de Isabel era puro veneno. ¿No hablaron de eso durante los 8 años que estuviste destruyendo el matrimonio de mis padres? ¿No lo planearon mientras mi padre firmaba papeles en secreto, cambiando testamentos, ocultándole cosas a su esposa? Isabel, dije en tono de advertencia, por favor. No, licenciado. Usted nos pidió que escucháramos, pues escuché, y ahora quiero saber cómo es legal que mi padre le deje la casa familiar, el centro de nuestra historia, nuestra infancia, nuestras memorias, a una mujer que lo único que hizo fue Isabel Alejandra. La voz de doña Lorena cortó como navaja. En esta familia no bajamos a ese nivel, sin importar las circunstancias. Isabel se calló, pero la furia seguía brillando en sus ojos. Ricardo, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Eso es todo? ¿La mansión y nada más para ella? Su tono era genuinamente curioso, sin el veneno de sus hermanos, como si estuviera observando una obra de teatro particularmente interesante. No, respondí. Todavía no he terminado de leer la disposición completa. Más silencio. Volví al documento. Le dejo la mansión, ubicada en Bosques de las Lomas, número 427, Avenida de los Bosques, valuada en aproximadamente $9 millones, con todos sus contenidos, muebles, arte y vehículos estacionados en la propiedad. También le dejo un fideicomiso de $3 millones para mantenimiento de la propiedad, impuestos y gastos de vida. Emilio Jr. estaba rojo como tomate. Isabel había cerrado los ojos, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración o una maldición. Doña Lorena seguía inmóvil como estatua de mármol. Adicionalmente, le dejo el 30% de las acciones de Castellanos Constructora. ¡No!, gritó Emilio Jr. ¡Absolutamente no! No puede darle acciones de la empresa familiar a una extraña, haciéndola accionista minoritaria pero significativa, con derecho a voto en todas las decisiones corporativas importantes. La matemática era brutal. Emilio Jr. tenía 25%, Isabel tenía 25%, Marina tendría 30%, el 20% restante. El 20% final de las acciones de Castellanos Constructora se dividirá equitativamente entre mis 3 nietas, Lorena, Sofía y Emilia Rivadeneira Castellanos, para ser administradas por su madre Isabel hasta que cada una alcance la mayoría de edad. Ricardo dejó escapar una risa amarga. Brillante. El viejo fue absolutamente brillante. Brillante. Emilio Jr. se giró hacia su hermano menor. ¿Te parece brillante que papá le haya dado el control de la empresa a su puta? No le dio el control, corregí firmemente. Marina tiene 30%.
Ustedes dos juntos tienen 50. Si se alían, ella no puede hacer nada sin su aprobación, pero tampoco ustedes pueden hacer nada sin la de ella. Es un equilibrio de mierda, escupió Emilio Jr. Un equilibrio inteligente, contradijo Ricardo. Papá sabía que Emilio y tú, Isabel, se pasarían los próximos años peleando por el control. Emilio quiere expandirse agresivamente. Tú quieres consolidar y profesionalizar. Siempre ha sido así. Ahora tienen que ponerse de acuerdo o consultar a un tercero. Un tercero que no sabe nada de construcción, señaló Isabel, que nunca ha administrado una empresa, que no tiene experiencia, educación o que tendrá derecho a participar en cada junta directiva. Interrumpí. Que recibirá dividendos proporcionales a su participación accionaria y que, según instrucciones explícitas de don Emilio, debe ser tratada con el respeto debido a cualquier accionista legítimo de la empresa. Miré directamente a Emilio Jr. y antes de que pregunte, sí, esto es completamente legal. Sí, el testamento fue redactado por mí personalmente, revisado por 2 abogados adicionales, y firmado ante notario con 3 testigos presentes, ninguno de los cuales tiene conexión con la señorita Velasco. No, su padre no estaba enfermo mental, bajo coerción, o medicado cuando lo firmó. Estaba perfectamente lúcido y me explicó exactamente por qué estaba haciendo cada disposición. ¿Y por qué? La voz de doña Lorena era apenas audible. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no simplemente dejarle algo a ella, un departamento, dinero, lo que fuera? ¿Por qué humillarme así? ¿Por qué destruir a su propia familia? Era la pregunta que había estado esperando, la que don Emilio sabía que vendrían, y me había dado permiso explícito para responderla. Respiré profundo. Don Emilio me pidió que, si ustedes preguntaban, leyera una carta personal que dejó. ¿Desean escucharla? Nadie respondió, pero tampoco nadie se fue. Saqué un sobre sellado del folder. Lo había mantenido separado del testamento oficial, esperando este momento exacto. Rompí el sello y comencé a leer con la voz de un hombre que ya no estaba aquí para defenderse. A mi familia. Si están escuchando esto, significa que Miguel ya leyó mi testamento y probablemente piensan que perdí la cabeza. No la perdí. Cada decisión que tomé fue deliberada y con propósito. Hice una pausa. Todos estaban congelados, escuchando las palabras de un muerto. Lorena, te conocí cuando tenías 23 años. Eras la mujer más bella que había visto, de una familia impecable, con toda la educación y gracia que yo, un niño pobre de Tepito que construyó su fortuna con las manos, nunca tendría. Me casé contigo porque me elevabas, me hacías sentir que había llegado, que era alguien. Doña Lorena había comenzado a llorar silenciosamente, y por 20 años fuimos felices. Tuvimos hijos maravillosos, construimos una vida, pero en algún momento, Lorena, dejamos de ser esposos y nos convertimos en socios de negocios. Dormíamos en cuartos separados, hablábamos solo de dinero y obligaciones sociales. Cuando intentaba tocarte me apartabas. Cuando intentaba hablar de algo personal, cambiabas el tema a la remodelación de la cocina o la recaudación de fondos de tu club. El llanto de doña Lorena se intensificó. No te culpo. El matrimonio es un baile que requiere 2 personas. Yo también fallé. Me enterré en el trabajo, prioricé la empresa sobre todo. Y cuando conocí a Marina, cuando una mujer 20 años menor me miró como si fuera interesante, divertido, deseable, me dejé llevar. Marina también lloraba ahora, cubriéndose la boca con una mano. Marina, tú me diste algo que no había sentido en décadas. Me hiciste sentir vivo. Pero también sé, y siempre supe, que nuestra relación tuvo un costo terrible para mi familia. Por eso, en 1900, este testamento intento compensar de alguna manera. Le di a Marina la mansión no para humillarte, Lorena, sino porque quiero que ella entienda lo que significa ser la señora de esa casa. El peso, la responsabilidad, los juicios.
Quiero que viva con las miradas de los vecinos, con los chismes, con el conocimiento de que cada persona que entra a esa casa sabe exactamente cómo la obtuvo. Me detuve. Este era el momento. La verdad que cambiaría todo. Y quiero que cuando Marina viva ahí, cuando camine por esos pasillos, cuando duerma en esa cama, entienda algo fundamental. Esa casa no es un regalo, es una prisión dorada, es un recordatorio constante de que el amor, si eso es lo que teníamos, nunca es suficiente cuando está construido sobre las ruinas de otra relación. El rostro de Marina había pasado de shock a comprensión horrorizada. En cuanto a las acciones de la empresa, se las di porque confío en que, paradójicamente, su presencia forzará a Emilio y a Isabel a trabajar juntos. No, pueden ignorarla, no pueden marginalizarla, tendrán que incluirla, escucharla, tratarla como igual. Y al hacerlo, tal vez, solo tal vez, encuentren la forma de ser hermanos otra vez en lugar de rivales. Ricardo soltó una risa corta, incrédula. Ricardo, tú eres el único que realmente me entendió. Ves más de lo que dices. El fideicomiso restrictivo no es un castigo, es protección. Sé que no eres bueno con el dinero, sé que das demasiado, confías demasiado rápido. Esto asegura que siempre estarás bien sin importar qué. Ricardo asintió lentamente, limpiándose una lágrima. A todos ustedes, los amé. Los sigo amando donde sea que esté ahora. Pero el amor no siempre se ve como pensamos que debería verse. A veces se ve como decisiones difíciles, como verdades incómodas, como legados complicados. Espero que algún día me perdonen. Pero si no lo hacen, lo entiendo. Hagan el intento de ser felices. No cometan mis errores. Y por favor, cuiden unos de otros. Doblé la carta y la puse sobre la mesa. Nadie habló durante largo tiempo. Finalmente, Marina se puso de pie. Su rostro estaba destrozado, maquillaje corrido por las lágrimas, pero había algo en su postura, dignidad quizás, o solo agotamiento, que hizo que todos la miraran. No quiero la casa, dijo con voz quebrada. No quiero las acciones, no quiero nada que venga con tanto dolor. Renuncio a todo. No puede, dije suavemente. El testamento incluye una cláusula específica. Si renuncia a su herencia, todo va a un fideicomiso para construir viviendas de interés social en zonas marginadas. Nada vuelve a la familia. Marina me miró con ojos desesperados. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Porque respondí citando la conversación final que tuve con don Emilio 2 días antes de su muerte. Él quería que vivieras con las consecuencias de sus decisiones, igual que él tuvo que hacerlo, igual que su familia tiene que hacerlo ahora. Y ahí, en esa sala de juntas con vista a Reforma, en medio del corazón financiero de la Ciudad de México, 5 personas destrozadas se quedaron mirando los pedazos de su vida familiar esparcidos como cristal roto. Y yo, el mensajero de las últimas palabras de un muerto, solo podía observar mientras trataban de entender cómo seguir adelante. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Emilio Jr. amenazó con impugnar el testamento hasta que le recordé, con fría precisión legal, que don Emilio había anticipado exactamente esa reacción y había incluido una cláusula de 1900, no contest. Cualquiera que impugnara el testamento perdería automáticamente su herencia completa, que se redistribuiría al fideicomiso de caridad. Isabel se mantuvo en un silencio ominoso, su mente de abogada claramente trabajando los ángulos, buscando grietas en la armadura legal. No las encontraría. Yo había sido meticuloso. Doña Lorena finalmente se permitió llorar abiertamente, sollozos que sacudían su cuerpo delgado mientras Isabel la abrazaba y le susurraba cosas que no pude escuchar. Ricardo simplemente miraba por la ventana hacia los volcanes distantes, fumando un cigarro que probablemente no debería haber encendido en mi oficina, pero que no tuve corazón de prohibirle. Y Marina se sentó en esa silla, inmóvil,
con la carta de don Emilio frente a ella como una sentencia judicial. Cuando finalmente el caos se calmó, continué con las disposiciones finales. Instrucciones sobre la liquidación de ciertas inversiones, donaciones específicas a empleados leales, detalles sobre la transición de poder en la empresa. Hay una última cosa, dije cuando terminé. Don Emilio estableció que la primera junta directiva de Castellanos Constructora, con la nueva configuración accionaria, debe llevarse a cabo dentro de 30 días. Estoy obligado como albacea a convocarla. Les haré llegar la fecha exacta esta semana. Perfecto, dijo Emilio Jr. con sarcasmo. 30 días para que esta señorita aprenda algo sobre construcción antes de opinar en decisiones que afectarán a 200 empleados y sus familias. Tal vez debería ofrecerle alguna orientación entonces, sugerí. En lugar de tratarla como enemiga, podría verla como un hecho consumado que debe manejar inteligentemente. ¿Me está diciendo cómo hacer mi trabajo? Le estoy recordando que su padre era un hombre brillante, y los hombres brillantes raramente hacen cosas sin razón. Emilio Jr. resopló, pero no respondió. Uno por uno fueron saliendo. Primero doña Lorena, apoyándose en Isabel, moviéndose como si en cada paso le doliera. Luego Emilio Jr., sacando su celular antes de cruzar la puerta, probablemente para llamar a su propio abogado. Ricardo se demoró un momento, mirándome con esos ojos que veían demasiado. Mi padre eligió bien su albacea, dijo simplemente. Usted sabía exactamente cómo iba a reaccionar cada uno de nosotros. Su padre me preparó para cada escenario posible, incluyendo que Marina renunciara. Especialmente eso. Ricardo asintió y se fue, dejando un rastro de humo de cigarro. Y entonces solo quedamos Marina y yo en esa sala enorme. Se veía pequeña ahí, hundida en esa silla de cuero, rodeada por los símbolos de poder y dinero que ahora técnicamente le pertenecían en parte. Licenciado Herrera, dijo finalmente, su voz ronca de tanto llorar, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Don Emilio ¿estaba enojado conmigo? ¿Es por eso que hizo esto? ¿Como castigo? Me senté en la silla junto a ella, no en mi lugar de poder al final de la mesa, sino como un ser humano, hablando con otro. No era castigo, era complejidad. Busqué las palabras correctas. Don Emilio me dijo algo 2 días antes de morir. Estábamos en su estudio, bebiendo whisky, revisando versiones finales, y me dijo: Miguel, la gente cree que el amor es simple, que amas a una persona o a otra, que eres feliz o infeliz. Pero la verdad es que puedes amar a alguien y aún así hacerle daño. Puedes ser feliz en un momento e infeliz en el siguiente. La vida no es blanco y negro, es gris. Todo es gris. Marina cerró los ojos. Él me amó, continué. Amaba a su esposa, amaba a sus hijos. Amaba su empresa y amaba lo que ustedes dos tenían. No eran mutuamente excluyentes en su mente, aunque la sociedad y la moralidad convencional digan que deberían serlo. Entonces, ¿por qué la mansión? ¿Por qué no un departamento? ¿Por qué no solo dinero? Porque don Emilio quería que usted entendiera el peso completo de lo que significa estar en su mundo. La mansión no es solo una casa, es un símbolo. En Depín, estatus, sí, pero también de responsabilidad y escrutinio. Cada vecino, cada empleado, cada persona que sepa quién es usted y cómo obtuvo esa casa, la juzgará. Y don Emilio creía, rightly or wrongly, que experimentar eso la haría más empática hacia doña Lorena. Porque ella vivió con eso durante 40 años. Marina comprendió. El escrutinio, los juicios, ser la esposa de... mantener apariencias. Exactamente. Y las acciones. Las acciones son diferentes. Esas son pragmáticas. Don Emilio necesitaba un contrapeso entre sus hijos. Y francamente, señorita Velasco, después de 8 años con él, probablemente conoce más sobre sus negocios de lo que cree. ¿Cuántas cenas escuchó hablar de proyectos? ¿Cuántas veces lo consoló después de días difíciles?
¿Cuántas estrategias discutió con usted simplemente porque era un buen oyente? Marina parpadeó pensando. Muchas. Hablábamos de todo, de contratos que salían mal, de competidores desleales, de empleados en los que confiaba. Yo nunca. Pensé que estaba aprendiendo sobre construcción, pero supongo que sí lo estaba. Don Emilio lo sabía y apostó a que con la motivación correcta, 30% de participación accionaria es motivación muy correcta. Usted podría convertirse en una accionista informada y valiosa. Se quedó en silencio largo tiempo, procesando. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente, sonando perdida. Primero, va a salir por esa puerta y va a enfrentar la realidad de que su vida cambió completamente. Segundo, va a contratar a un buen contador y un asesor financiero. Puedo recomendar algunos si gusta. Tercero, va a prepararse para esa junta en 30 días. Y cuarto, hice una pausa. Va a tener que decidir qué tipo de persona quiere ser. La amante que se quedó con todo, o la mujer que don Emilio creía que podía ser. Marina me miró con ojos brillantes. ¿Y qué mujer creía él que podía ser? Sonreí ligeramente. Alguien más fuerte que el papel que la sociedad le asignó. Se puso de pie lentamente, alisándose el traje, limpiándose el rostro con un pañuelo. Gracias, licenciado Herrera, por ser honesto. Es mi trabajo. Cuando se fue, me quedé solo en esa sala de juntas, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. 26 años como abogado, y este seguía siendo uno de los casos más complejos emocionalmente que había manejado. Mi celular vibró. Un mensaje de Lupita. Tu esposa llamó. Pregunta si llegarás a cenar. Miré mi reloj. 7:43 p.m. La lectura del testamento había tomado casi 5 horas. Respondí. Voy en camino. Pero antes de irme, me permití un último trago de esa petaca de don Julio, 1942. Por don Emilio Castellanos, por las familias complicadas, por los amores imposibles y por todas las verdades grises que vivimos entre el blanco y el negro de la moralidad. 3 semanas después recibí una llamada inesperada. Era Marina Velasco, sonando nerviosa pero determinada. Licenciado Herrera, necesito su ayuda. Dígame, la junta es en una semana, y yo no sé cómo comportarme, qué decir, cómo votar sobre cosas que no entiendo completamente. Hizo una pausa. ¿Podría asesorarme? No como abogado de la familia. Sé que eso sería conflicto de interés, pero como alguien que entiende lo que don Emilio quería. Era una solicitud inteligente y ética dadas las circunstancias. Puedo hacer algo mejor. Conozco a una consultora de negocios excelente, especializada en gobierno corporativo. Se llama Patricia Montes. Fue quien ayudó a estructurar varias de las estrategias de expansión de Castellanos Constructora. Si alguien puede ponerla al día rápidamente, es ella. ¿Y ella aceptaría ayudarme? Quiero decir, dada la situación, Patricia es profesional. Le importa la empresa, no los dramas personales. Y créame, si la familia ve que usted llega a esa junta preparada, informada y lista para contribuir significativamente, el respeto vendrá. Quizás no el cariño, pero el respeto. Está bien, hágalo, contrátela, lo que cueste. Señorita Velasco, una pregunta. ¿Por qué está haciendo esto? Podría simplemente asistir, votar con quien la trate mejor, cobrar sus dividendos y vivir cómodamente. Su respuesta me sorprendió, porque don Emilio apostó por mí. Me dio esta responsabilidad horrible y maravillosa, porque creía que podía manejarlo, y no voy a desperdiciar esa fe, aunque me odie toda la familia, aunque cada día sea una batalla. Él me vio como algo más que una cara bonita, y voy a demostrárselo, a él y a ellos. Colgamos, y de inmediato llamé a Patricia. Ella escuchó el resumen de la situación y soltó una risa seca. Miguel, solo tú podrías convertir una lectura de testamento en una telenovela. ¿La ayudarás? Por supuesto. Esto suena fascinante. Y además, don Emilio me caía bien.
Si esto es lo que quería, vamos a asegurarnos de que se cumpla correctamente. La semana siguiente pasó rápido. Coordiné los últimos detalles de la transferencia de propiedades. Aseguré que los fideicomisos estuvieran correctamente establecidos. Respondí 1000 preguntas de los abogados de Emilio Jr., que buscaban desesperadamente algún tecnicismo para explotar. No encontraron nada. Había sido demasiado cuidadoso. 2 días antes de la junta, recibí otra llamada. Esta vez de Isabel. Licenciado Herrera, ¿tiene tiempo para un café? Nos encontramos en un café discreto en la Condesa, lejos de los lugares donde podríamos topar con conocidos. Isabel llegó vestida casualmente, para sus estándares. Jeans de diseñador, suéter de cachemira, gafas grandes que ocultaban ojos cansados. Ordenamos. Espresso doble para ella, americano para mí. Esperé. Los mejores abogados saben cuándo hablar y cuándo escuchar. Mi hermano quiere guerra, dijo finalmente. Está reuniendo votos del Consejo Directivo, preparando mociones para diluir el poder accionario, buscando formas de hacer la vida imposible a Marina hasta que renuncie. Eso sería imprudente. Lo sé, se lo dije. Pero Emilio nunca ha sido bueno escuchando, especialmente a su hermana menor. Tomó un sorbo de su espresso. El problema es que parte de mí entiende su furia. Esa mujer destrozó el matrimonio de nuestros padres, humilló a nuestra madre, y ahora tiene poder sobre la empresa que mi padre construyó con sangre y sudor. Pero, continuó, leí esa carta de papá muchas veces, y él tenía razón sobre algunas cosas. Emilio y yo nos peleamos constantemente. Él quiere expandirse a Cancún. Yo creo que deberíamos consolidar primero lo que tenemos en la Ciudad de México y Querétaro. Él quiere proyectos grandes y arriesgados. Yo prefiero margen seguro y crecimiento sostenible. Sin un tercero que nos obligue a negociar, probablemente destruiríamos la empresa en 5 años. Asentí esperando. Y hay algo más, algo que no dije frente a todos. Bajó la voz. Mi madre, ella sabía, sobre Marina, desde el principio. Eso me sorprendió. ¿Doña Lorena sabía? Por supuesto. ¿Crees que una mujer casada 40 años no nota cuando su esposo tiene un amante? Los olores, diferentes en su ropa, las excusas para salir, los regalos inexplicables en sus tarjetas de crédito. Isabel sonrió amargamente. Pero ella eligió no confrontarlo. Eligió mantener la apariencia, porque en su mundo, en su generación, eso es lo que las esposas hacen. Aguantan, perdonan en silencio, protegen la imagen familiar. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que entiendas algo antes de esa junta. Mi madre está devastada, sí, pero no porque mi padre le fuera infiel. Eso lo había procesado hace años. Está devastada porque él la humilló públicamente, porque le dejó la mansión a Marina, convirtiendo un secreto en un hecho legal indiscutible que ahora todos conocen. Le quitó la opción de fingir que no pasaba nada. Tomé un sorbo de mi café, digiriendo esto. ¿Qué necesitas de mí, Isabel? Consejo. Off the record. Tú conociste a mi padre mejor que cualquiera en sus últimos años. De verdad creía que esto funcionaría, que su plan funcionaría. Pensé cuidadosamente mi respuesta. Tu padre era un jugador de ajedrez. Pensaba 5 movimientos adelante. Sabía que habría caos inicial. Por supuesto, esperaba un periodo de ajuste doloroso. Absolutamente. Pero apostaba a que eventualmente, 6 meses, 1 año, tal vez más, la lógica vencería a la emoción. Que ustedes verían que necesitan hacer que la empresa funcione y que Marina podría ser una aliada en lugar de una enemiga. ¿Y si estaba equivocado? Entonces hay una cláusula de salida. Después de 2 años, si 2/3 de los accionistas votan para ello, las acciones de Marina pueden ser compradas por la empresa a valor de mercado. No pierde su inversión, pero pierde su voz. Isabel procesó esto. 2 años. 2 años de trabajar con ella antes de poder echarla. 2 años de conocerla como algo más que la amante. Me incliné hacia adelante. Isabel, aquí está la verdad que nadie quiere escuchar.
Marina Velasco no es un monstruo. Es una mujer que se enamoró de un hombre casado, sí. Pero ¿cuántas veces pasa eso? ¿Cuántos matrimonios tienen grietas que otros explotan? Tu padre tenía razón. El matrimonio requiere dos personas. Si él buscó afuera, fue porque algo faltaba adentro. Estás defendiéndola. Estoy siendo objetivo. Es mi trabajo. Isabel me estudió por largo tiempo. Está bien. Voy a hacer algo. Voy a darle una oportunidad. En esa junta, si ella demuestra que se tomó el tiempo de prepararse, de entender lo que está en juego, de respetar la empresa que mi padre construyó, le daré el beneficio de la duda. Pero si aparece pensando que puede seducir su camino al éxito, que puede sonreír bonito y votar sin entender, entonces me uno a Emilio en hacerle la vida imposible. Justo. ¿Y licenciado? Me detuvo cuando empezaba a levantarme. Patricia Montes está trabajando con ella, ¿verdad? Reconozco tu estrategia. Sonreí ligeramente. Patricia es consultora independiente. Acepta clientes según su criterio. Claro, qué conveniente que su criterio la llevara exactamente a Marina. Pero Isabel también sonrió. Bien jugado. Mi padre eligió bien su albacea. El día de la junta llegó con un cielo gris típico de principios de noviembre en la Ciudad de México. La reunión sería en las oficinas centrales de Castellanos Constructora en Santa Fe, una torre de 20 pisos con vista al valle y a las montañas distantes. Llegué temprano. Como albacea, mi función era supervisar esta primera junta post-testamento, asegurar que se siguieran los procedimientos correctos y luego desaparecer para dejar que la familia manejara sus propios asuntos. La sala de juntas era imponente, mesa circular de vidrio para 12 personas, pantallas integradas en las paredes, sillas ergonómicas de diseño alemán. Los miembros del consejo directivo fueron llegando, 6 externos, todos hombres de negocios respetados, más los accionistas familiares. Emilio Jr. llegó con su asistente, cargando una laptop y documentos. Isabel vino sola, profesional y contenida. Ricardo apareció en jeans y una camisa de lino arrugada. Como siempre, pero con una libreta bajo el brazo, aparentemente planeaba tomar notas. Y luego llegó Marina. No llegó sola. Vino acompañada de Patricia Montes, quien saludó al consejo con la familiaridad de alguien que había trabajado con ellos antes. Marina vestía un traje sastre azul marino de corte conservador, cabello recogido en un chongo simple, maquillaje mínimo. Cargaba un portafolio de cuero y una tablet. Se veía profesional, preparada. Nada que ver con la mujer devastada de hace un mes. Los murmullos entre los miembros del consejo fueron inmediatos. Todos conocían la historia. Toda la Ciudad de México conocía la historia a estas alturas. Los periódicos de sociales habían tenido un festín con el escándalo Castellanos. Nos sentamos. Como albacea, abrí la sesión. Buenos días. Esta es la primera junta del Consejo Directivo de Castellanos Constructora bajo la nueva estructura accionaria establecida por el testamento de don Emilio Castellanos Domínguez. Los accionistas ahora son Emilio Castellanos Jr. con 25%, Isabel Castellanos de Rivadeneira con 25%, Marina Velasco Méndez con 30% y un fideicomiso para las nietas Rivadeneira Castellanos con 20%, administrado temporalmente por su madre Isabel. Los números quedaron claros para todos. Marina tenía el bloque más grande. La agenda de hoy incluye ratificación de la Administración Ejecutiva, revisión del estado financiero del tercer trimestre y discusión de 3 proyectos propuestos de expansión. ¿Alguna objeción al orden del día? Silencio. Procedamos entonces. Primer punto. Ratificación de la Administración Ejecutiva. Actualmente, Emilio Castellanos Jr. sirve como director de operaciones, reportando al Consejo. ¿Hay mociones para cambios en esta estructura? Uno de los miembros externos, un hombre mayor llamado Bernardo Ochoa, sin relación con Marina a pesar del apellido, levantó la mano. Tengo una pregunta para la señorita Velasco. Todos se giraron.
Usted ahora es nuestra accionista principal. ¿Tiene planes de involucrarse activamente en la operación diaria de la empresa o prefiere un rol más distante? Era una pregunta justa y directa. Marina respiró profundo. Vi a Patricia darle un asentimiento casi imperceptible. Gracias por la pregunta, señor Ochoa. He pasado las últimas 3 semanas con Patricia Montes, quien generosamente aceptó educarme sobre los aspectos fundamentales de la industria de la construcción y el historial específico de esta empresa. Abrió su tablet. He revisado los estados financieros de los últimos 5 años, los proyectos completados y en curso, y he realizado investigación sobre nuestros principales competidores. Emilio Jr. rodó los ojos, pero Isabel se inclinó hacia adelante, interesada. Marina continuó. No pretendo saber más que ustedes, que tienen décadas de experiencia, pero sí pretendo ser una accionista informada que hace preguntas inteligentes y vota basándose en datos, no en emociones. Mi rol será supervisión estratégica, no administración operativa. Confío en el equipo que don Emilio construyó, pero también ejerceré mi derecho a cuestionar decisiones que no entiendo o que parecen contrarias a los mejores intereses de la empresa. Fue una respuesta perfecta, humilde pero firme, respetuosa pero clara. Bernardo asintió, aparentemente satisfecho. Segunda pregunta. ¿Tiene usted algún conflicto de interés que debamos conocer? ¿Conexiones con competidores, proveedores o cualquier otra entidad que pudiera comprometer su lealtad a Castellanos Constructora? Ninguno. Mi salón de belleza cerró el mes pasado. No tengo otras inversiones significativas ni afiliaciones corporativas. Mi único interés financiero material es el éxito de esta empresa. Bien, entonces no tengo objeciones a la estructura administrativa actual. Los otros miembros del consejo indicaron lo mismo. Segundo punto, continué. Revisión financiera del tercer trimestre. El director financiero, un contador de 50 y tantos años llamado Jorge Ramírez, presentó los números. Fueron sólidos, ingresos de 180 millones de pesos, margen de ganancia del 18%, proyectos completados a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Preguntas? Pregunté cuando terminó. Marina levantó la mano. Tengo una. Veo que el proyecto Querétaro Residencial tuvo sobrecostos del 12% respecto al presupuesto original. ¿Puede explicar por qué? Jorge parpadeó, sorprendido de que ella hubiera captado ese detalle. Hubo retrasos en permisos municipales que extendieron el tiempo de construcción por 3 meses. Los costos adicionales fueron principalmente en nómina y alquiler de equipo, y se han implementado medidas para prevenir retrasos similares en proyectos futuros. Estamos trabajando con consultores de permisos y regulaciones para agilizar esos procesos. Bien, gracias. Isabel me lanzó una mirada. Impresionada, decía claramente. El tercer punto fue más complicado. Los proyectos de expansión. Emilio Jr. presentó 3 propuestas. Un desarrollo de lujo en Tulum, 50 millones de pesos de inversión inicial. Expansión de operaciones a Guadalajara, 30 millones. Una torre corporativa en el centro de la Ciudad de México, 80 millones. Estos 3 proyectos, explicó Emilio con entusiasmo, posicionarían a Castellanos Constructora como un jugador nacional, no solo regional. Tulum está en auge turístico. Guadalajara necesita vivienda de calidad. Y la torre corporativa sería nuestro proyecto insignia en el corazón de la capital. Inversión total de 160 millones de pesos, observó Isabel secamente. Casi nuestro ingreso anual completo, y asumiendo deuda significativa. El crecimiento requiere riesgo, contraatacó Emilio. El crecimiento imprudente requiere estupidez, replicó Isabel. Y ahí estaban otra vez, los hermanos peleando, tal como don Emilio había predicho. Un momento. La voz de Marina cortó la discusión. ¿Puedo hacer algunas preguntas antes de que esto se convierta en debate? Ambos hermanos se callaron, sorprendidos. Adelante, dije yo.
Marina consultó su tablet. Proyecto Tulum. ¿Hemos trabajado en esa zona antes? ¿Tenemos experiencia con las regulaciones ambientales específicas de la costa? ¿Y cómo afectaría el cambio climático y el aumento del nivel del mar la viabilidad a largo plazo? Emilio Jr. abrió la boca, la cerró. Son buenas preguntas. Tendría que investigar más los detalles ambientales. Proyecto. Guadalajara. Ya tenemos contactos locales, relaciones con proveedores, conocimiento del mercado. Entrar a una ciudad nueva sin infraestructura local puede ser muy costoso. Contrataríamos equipos locales, a un costo premium y sin historial probado con nosotros. Marina miró a Patricia, quien asintió confirmando la lógica. ¿Y la torre corporativa? Con la tendencia post-pandemia hacia trabajo remoto, ¿hay demanda real para más espacio de oficinas en el centro? Silencio. Isabel sonrió, lentamente. Esas son exactamente las preguntas que yo tenía. Ricardo soltó una risa. La mujer hizo su tarea. Marina se sonrojó ligeramente, pero continuó. No estoy diciendo que no expansionemos. Estoy diciendo que deberíamos expandirnos estratégicamente. Quizás empezar con uno de estos proyectos, probarlo, aprender y entonces considerar los otros, no apostar todo de una vez. Bernardo Ochoa habló. Es un enfoque sensato. Y franco, Emilio, debo decir que estoy de acuerdo con las preocupaciones de su hermana y la señorita Velasco. Estos 3 proyectos simultáneos serían extremadamente arriesgados. Los otros miembros externos asintieron. Emilio Jr. se veía furioso pero atrapado. No podía discutir cuando el consenso estaba claramente contra él. Entonces, ¿cuál proponen que hagamos primero? Marina y Isabel intercambiaron miradas, y en ese momento vi lo que don Emilio había visto, la posibilidad de alianza. ¿Qué tal esto?, sugirió Isabel. Hacemos Guadalajara como proyecto piloto de expansión. Es menos riesgoso que Tulum o La Torre. Si tiene éxito, demostramos capacidad de expandir a otras ciudades y entonces reconsideramos los otros proyectos. Marina asintió. De acuerdo. Propongo que votemos por Guadalajara ahora y pospongamos decisión sobre Tulum y La Torre hasta que veamos resultados del proyecto Guadalajara. Bernardo llamó al voto. Todos a favor de proceder solo con Guadalajara. Isabel, Marina, Ricardo, administrando el fideicomiso de sus sobrinas, y los 6 miembros externos levantaron la mano. Solo Emilio Jr. votó en contra. La moción pasa, anuncié. Castellanos Constructora procederá con expansión a Guadalajara. Los proyectos Tulum y Torre Corporativa quedan en revisión hasta nuevo análisis. Emilio Jr. se hundió en su silla, derrotado. La junta continuó por otra hora, cubriendo temas menores, pero el momento decisivo ya había pasado. Marina había demostrado que no era solo una cara bonita. Isabel había encontrado una aliada inesperada. Y el consejo había visto que la estructura que don Emilio diseñó, por loca que pareciera, tenía mérito. Cuando terminamos, los miembros del consejo salieron charlando animadamente. Bernardo incluso se detuvo para felicitar a Marina por sus preguntas perspicaces. Me quedé atrás, observando mientras Isabel se acercaba a Marina. Buen trabajo, dijo Isabel simplemente. Gracias. Patricia fue una excelente maestra. Y tú fuiste una buena estudiante. Isabel hizo una pausa. Mira, no vamos a ser amigas. Probablemente nunca lo seremos. Lo que pasó entre tú y mi padre, eso no se olvida fácilmente. Lo entiendo. Pero puedo respetar competencia profesional cuando la veo, y si vamos a estar atrapadas en esto juntas por 2 años o más, prefiero trabajar contigo que contra ti. Marina extendió su mano. ¡Trato! Isabel la miró por un largo momento, luego estrechó su mano. ¡Trato! Emilio Jr. pasó junto a ella sin decir palabra, su asistente corriendo detrás. Ricardo se detuvo, sonrió a Marina y le guiñó un ojo antes de irse. Y entonces solo quedamos Patricia, Marina y yo en esa sala de juntas. Bueno, dije, eso fue mejor de lo que esperaba. Patricia rió. Miguel, lo subestimas. Sabías exactamente cómo resultaría esto.
Tenía esperanzas, no certezas. Marina me miró con ojos brillantes. Gracias, licenciado Herrera, por creer que podía hacer esto, por darme las herramientas para tener éxito. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a don Emilio. Él apostó por ti cuando nadie más lo habría hecho. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que tenía razón. Es abril ahora. El Valle de México disfruta de días soleados antes de que las lluvias regresen. Estoy en mi oficina, revisando contratos rutinarios, cuando Lupita entra con una sonrisa misteriosa. Licenciado, tiene visita. Dice que no tiene cita, pero que es importante. Antes de poder preguntar quién, doña Lorena entra a mi oficina. Se ve diferente. Ha cortado su cabello en un bob moderno. Lleva un vestido de color amarillo brillante, nada como el negro que usó durante meses. Y hay algo en su sonrisa que no había visto antes. Doña Lorena, qué sorpresa. Espero que sea bienvenida. Siempre. Se sienta, rechaza mi oferta de café y va directo al punto. Vine a agradecerle. ¿Agradecerme? Por ejecutar el testamento de mi esposo exactamente como él quiso, sin vacilar, sin juzgar, simplemente haciendo su trabajo con integridad. Era mi deber, era más que eso. Se inclina hacia adelante. Miguel, pasé 6 meses odiando a Marina, odiando a Emilio por lo que hizo, odiando esa maldita casa que ahora es de ella. Pero, ¿sabe qué? Me forcé a vender mi casa de Valle de Bravo como dijo que haría. Compré un hermoso departamento en La Condesa, empecé a tomar clases de pintura, reconecté con amigas que había descuidado durante años mientras jugaba el papel de esposa perfecta. Sonrío, se ve feliz. Por primera vez en décadas, lo estoy. Su sonrisa es genuina. Y me di cuenta de algo. Emilio me dio un regalo con ese testamento. Me liberó. Me obligó a dejar de ser la señora de Castellanos y descubrir quién era Lorena. Y resulta que Lorena es alguien que me agrada mucho más. Me alegra escuchar eso. En cuanto a Marina, hace una pausa. Isabel me cuenta que está haciendo buen trabajo en el consejo, que ella y mi hija formaron una especie de alianza improbable, que el proyecto Guadalajara va excepcionalmente bien bajo su supervisión compartida. Todo eso es cierto. Bien. Se levanta para irse, luego se detiene. Dígale algo de mi parte si la ve. Dígale que le deseo lo mejor, que espero que encuentre paz en esa mansión, aunque dudo que alguna vez lo haga porque las casas tienen memorias, pero que intento no odiarla más, porque el odio es pesado y estoy cansada de cargar peso. Se lo diré. Después de que se va, me siento en mi silla y miro hacia Reforma, hacia esta ciudad caótica que amo, hacia los volcanes distantes que han visto innumerables dramas humanos desarrollarse. A sus pies, don Emilio Castellanos tenía razón. La vida no es blanco y negro, es gris, todo es gris. Y a veces los testamentos no son solo documentos legales sobre quién obtiene qué, son últimas lecciones, últimos regalos, últimos intentos de un hombre imperfecto de enseñar a su familia imperfecta cómo navegar un mundo imperfecto. Mi trabajo como albacea técnicamente terminó hace meses, pero creo que el verdadero trabajo, el trabajo de curación, comprensión y perdón, apenas comienza para la familia Castellanos. Y quizás, solo quizás, en 1 año o 2, cuando Marina camine por esos pasillos de la mansión de Bosques de las Lomas, ya no se sienta como una intrusa en la casa de otra mujer. Tal vez se sienta como alguien que ganó algo, pero también perdió algo. Alguien quien entiende que el amor real, complicado y doloroso, siempre tiene un precio. Y ese precio, como el testamento que leí en voz alta hace casi 1 año, debe ser pagado íntegramente.